nuestro segundo episodio. Esto es Azul el Podcast. Soy Charmín Díaz. Este buen mozo es León de Osoria y este otro buen mozo es John Wayne. Ella no ayuda ahí. ¿Cómo ¿no? están ustedes, muchachos? Bien. Después del éxito rotundo que tuvimos del primer episodio. Seguro tú crees que en casa no hay espejo, por eso diciéndome buen mozo. Contra viento y marea. Ella me conoció cuando yo trabajaba en un restaurante y yo era buen mozo. Oye, un buen mozo. qué- Señores, gracias por el apoyo De que verdad. nos han brindado ese primer episodio y las preguntas que nos han enviado, los comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos y vamos a darles una entrega en el día de hoy que también les va a gustar porque venimos no solamente nosotros, sino que venimos con muchísimo para ofrecerles en cuanto a información. Mucho contenido. Den like. Y comenten. Y compartan. Y también suscríbanse. Porque también eso es Exactamente. importante. Hay que suscribirse, señores. Este es el único. El único, el primero. El Sí. primer El podcast. primer podcast Así azul. mismo es. El primer podcast que no es ni siquiera enganchado a No, hablar de, con- sobre el tema. ey, no, ey, porque hay ey, mucho ey, enganchado. ey, No estamos Yomi. locos. Se Déjame hacer montan esto. en la ola. Esto sirve para un corte. Esto sirve para un corte. eh, Hay muchos enganchados que están hablando de autismo sin ni siquiera saber qué significa TDA ni nada de eso. Nada de eso. A esos Gracias. mismos. Ya. ahí- Eso, ya con Gracias. eso se hace, señores. Miren, yo les había Un palo, prometido se corta. y obviamente así va a ser. Vamos a tener muchos especialistas y personalidades también en estos diferentes episodios que vamos a tener. Pero en esta ocasión vamos a tener una especialista, una doctora, que es la que diagnostica, porque en realidad la persona que diagnostica es la neuropediatra. Y está con nosotros Yanelis Polanco. Bienvenida. Ya, Nelly ¡Bravo! Polanco. Gracias. Atendió el llamado a la patria. Mira, muchachos, por estar con nosotros, porque eso es lo que yo le digo a todo el mundo. O sea, tú puedes llevar al niño donde una terapeuta, una psicóloga, pero en realidad la persona que diagnostica son ustedes. los Háblenos de neuropediatras. usted, Yaneri, Así por es, favor. Así es, Charmín. Bueno, chicos, yo soy Yaneris Polanco, soy neurólogo pediatra. ¿No lo qué? Neurólogo pediatra. Ya, güey. Para que vean. Güey, y la gente se complica conmigo porque yo digo que soy ventrílocuo. Eso es más complicado. Eso es más complicado. Sí. Mi Neurólogo formación de pediatra. neurología pediátrica fue en México y ya ejerzo aquí desde el 2015. O sea, ya tengo mucha experiencia en la parte local, aquí en la capital, Hospiten y NeuroKids. O sea, sin problema, ahí usted tiene su título enganchado bien, de lo más Yo bien, creo ¿verdad? que sí, claro. No, yo La preguntando, La UNAM, claro que sí. Me la Mire, puedes llamar a la León, UNAM, el que ¿no? tiene la verdad. El que tiene... Que es el relajo, señores, que la doctora está aquí. La Ok. doctora está aquí. ¿Cómo describiría usted el autismo, o sea, a nivel neurológico en términos, vamos a decir, simple, que la gente como que lo entienda? Porque hay gente que se lo ponen como que se lo disfrazan, pero es llano, que la gente lo entienda. Bueno, yo creo que el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, en donde tú tienes algunas habilidades que la haces de una manera diferente, pero a pesar de que tiene muchas habilidades afectadas, como la comunicación, la habilidad social, y trae algunos comportamientos restrictivos, atípicos, yo creo que con la rehabilitación puede hacerse funcional. Sí, o sea, pero eso no aplica a todos los niños con el espectro. Sí, todos los niños con trastorno del espectro autista tienen un problema del neurodesarrollo, que son habilidades. Sí. ¿De acuerdo? Es por eso que esto es una condición. Ahora, la necesidad de ayuda es lo que te va a hacer la diferencia entre un individuo y otro. Ok. Por lo cual, la rehabilitación tiene que ser única, individual. Y entre los niños, por ejemplo, neurotípicos, que lo voy a hablar platanado. porque Claro. La gente en la calle dice los niños normales. Ajá. Sí, o sea, es mal Sí, usado. porque dicen que nosotros son anormales. Es pero es neurotípico para que vayan con Neurotípico. Los niños Para que sí, sepan, vayan a John aprender. Wayne, para Sí. que sepan, nosotros estamos tratando de cuidar cada palabra que decimos, Sí. pero sepan que aquí vamos a tratar de aplatanarle la cosa. La cosa a veces, ¿no? Porque, Claro, ¿no? Hay una diferencia neurológica marcada entre los niños con autismo y los neurotípicos. Bueno, hay muchas diferencias estructurales, por ejemplo, en los cerebros con los pacientes con trastorno del espectro autista,
Esto es un problema de redes importantes como desde la parte frontal o el lóbulo frontal hasta una partecita que se llama cuerpo estriado. Ahí tú tienes una red importante que te ayuda a planificarte, a organizarte, a resolver una idea abstracta, y se sabe en el día de hoy que los pacientes con trastorno del espectro autista tienen estas redes afectadas. Por esto es una condición. Volumétricamente también puedes encontrar diferencia en el paciente con trastorno del espectro autista si lo que quieres es hacer un estudio de imagen, pero no es una diferencia tan marcada en lo que se llama neurológicamente típicos y atípicos. O sea que en muchos protocolos te hablan que no tienes que ir a hacerle estudios de resonancias magnéticas para ver estructura, porque si quieres hacer algo, lo que tienes es que evaluar más la funcionabilidad. A mí me surge una pregunta, Leonie tiene otra para usted, pero ¿se puede diagnosticar? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada de Sebastián, yo recuerdo que me hicieron el estudio de que, porque obviamente a partir de los 35 años, uno tiene que hacerse cierto tipo de estudios por el tema de que ya uno tiene 35 para allá. Entonces, todo salió muy bien. Pero luego, con el paso de los meses, pues me hicieron unos análisis como de sangre, recuerdo yo que eran, y ahí había algo que no estaba dentro de lo normal. Entonces, eso me surgió muchas interrogantes y también me mortifiqué un poco en ese momento. Entonces, le pregunto que si desde la barriga uno puede saber si el niño viene o no con el espectro. Pues yo te diría que no, aunque esto es una condición que en la mayoría de los casos es de una etiología genética. Genética no significa heredabilidad, sino que el individuo que padece esta condición tiene una variación, ¿de acuerdo? Que es lo que en medicina nosotros llamamos mutación. Lo que te pudieran diagnosticar en la parte prenatal o perinatal es que tú puedes tener factores de riesgo que aumenten la probabilidad en un individuo de tener un trastorno del neurodesarrollo. No solamente TEA, ¿de acuerdo? Sí. Sino también TDAH, discapacidades intelectuales, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, aquí los factores de riesgos no son causales, pero sí pueden contribuir a que si ya tú tienes una variación genética como individuo y tuviste muchos factores de riesgo en tu etapa prenatal o en la parte perinatal, pues entonces eso puede aumentar la probabilidad. Ella iba mucho a drink y cosas, a veces ella salía muchísimo. ¿Tú crees? No era. Pero yo lo que comía era mucha fritura, muchacho. La Churchi yo la veía ella fajada, así fajada. Embarazada. Así como te la ve. Embarazada. Cuando viene a ver eso influye, doctora. Yo lo que me harta de fritura porque veo que es más común en niños que en niñas. ¿Hay alguna razón por la cual es más común en niños, en niños varones que en niñas hembras? Sí, la proporción es de 3:1 y a veces algunas literaturas se pueden decir de 4:1. Hay muchas teorías, básicamente esta teoría de las variantes genéticas, pero una teoría que puede aumentar la probabilidad de variantes genéticas en el varón es esta teoría de la testosterona fetal. Entonces, nosotros somos ente que inicialmente somos iguales, aunque seamos hembra o que seamos varones, ¿de acuerdo? Pero ahí ustedes experimentan algunos cambios hormonales o metabólicos y entonces están relacionados con la testosterona fetal y se habla que esa puede ser una probabilidad de que tengamos una proporción mayor. Ahora, que yo te dijera, muchas veces en el TEA en la mujer puede también estar subdiagnosticado porque en las mujeres tenemos, por nuestra capacidad cerebral, tenemos muchos métodos de camuflaje. Y entonces el diagnóstico es un poquito más tarde. Yo le decía el otro día a John que era muy difícil el autismo en las niñas, no solamente por el mismo tema de que, bueno, es más difícil que salga una niña que un niño, pero en el diario vivir, doctora, o sea, por ejemplo, hay que cuidarla porque son más vulnerables. Los niños con esa condición son tan nobles, no conocen el peligro, no saben cómo defenderse. Entonces, las hembritas, por ejemplo, también el tema de quizás cuando le llegue el periodo, cuando tenga que tener una pareja, o sea, son tantas preguntas que yo me hago, que yo, Dios mío, pero a veces yo digo, bueno, me tocó un varón, por lo menos, o sea, tengo tú sabes, como que menos dificultad porque la hembrita es más difícil. No, yo vivo con esa pregunta porque hay en las comunidades de niños y niñas TEA,
es un número grande de niños y pocas niñas. Y no hay la explicación científica es lo único que tenemos, la que usted nos dio. No hay otra explicación. Y también una cosa también que me he dado cuenta, que son como más funcionales las niñas. Muchas veces a mí me dicen, Libeni parece que tiene autismo porque son como muy tranquilitas, muy cariñosas. ¿Hay alguna explicación a esto? De que la mayoría de las niñas que padecen TEA son como más pasivas que los varones. Yo lo que creo es que en el TEA femenino las manifestaciones son mínimas. Tú tienes que regularmente en el TEA, aunque en todo, yo pienso que en los últimos 15 años estamos teniendo más TEA nivel 1, nivel 2, de 10 a 1 en proporción que en TEA nivel 3 o autismo típico. Pero quizás las mujeres se camuflean más porque las manifestaciones son mínimas. Una vez se le podían llamar rasgos dentro del trastorno del espectro autista o autismo, como se le llamaba antes del 2013, y creo que es por eso. Creo que son subdiagnosticadas las mujeres. Pero esto es una opinión personal mía como papá de una niña con autismo. Y es que también ustedes las mujeres son como más sensibles, son como son menos temperamentales. Los hombres somos como más de explotar y independientemente de la condición, sacando la condición a un lado, los varones son como más explosivos, los varoncitos estereotípicos son más movidos que las hembritas. Y eso es algo que, por ejemplo, Sebastián me ha salido un niño dentro de lo que cabe tranquilo, pero él cuando hace su rabieta la hace. Y cuando, por ejemplo, el abanico, mi mamá le tiene un abanico prendido. No, hay que dejar el abanico prendido. O sea, mi mamá en estos días le compró un wagon. Él le dice, mamá, the wagon. Y mi mamá y el niño, cuando llega de la escuela, come en el wagon. Cena en el wagon. Es como un camión. Habla claro, porque nosotros con el wagon. Yo estoy lejos del wagon. Yo estoy buscando un wagon en mi casa. Wagon Brazo Van. Saludo a wagon que siempre nos ve. Dios nos felicitó por el Recuerde darle me gusta. No, pero o sea, él come en el wagon, cena en el wagon, o sea, todo. Y no hay quien le cierre el bendito wagon al muchacho. Entonces, ¿es algo típico en ellos? ¿O es que, por ejemplo, como dice John, que la hembrita son menos más tranquilas? El bendito wagon. Eso es una de las diferencias tanto en el típico como en el atípico, en el cerebro masculino y femenino. Sin embargo, acuérdate que tú tienes mayor probabilidad, si tú tienes un paciente o una persona padece el trastorno del espectro autista, a tener algún trastorno conductual. Y un trastorno conductual muy común es el ser oposicionista, desafiante ante las reglas. ¿Tú ves? Entonces, eso es una asociación que sí se puede ver con mucha frecuencia. ¿Cómo que se llama? Doctora. ¿Cómo se llama? Trastorno oposicionista desafiante. Yo como que soy así. Yo voy a guardar eso. ¿Cómo así? Quiero decir dos cosas. Uno, la cámara la ama. Usted se ve muy bonita. Gracias. ¿Qué es esto? Dios mío. No, pero espérate, no enamorándola, diciéndoselo. Diciéndoselo que estaba oyéndola ahí. Coño, qué bonita se ve. Y lo otro, que es una carretilla, lo que dice Charmín, mire, doctora. Una carretilla. Perfecto. Sí, un camioncito. Eso es lo que te el wagon. Un wagon, una carretilla. Y él le dice wagon, pero es verdad. O sea, lo único que tiene como una capota. Porque eso uno trata, yo sé que ellos también son así, y todos los padres que tienen los niños con la condición, uno trata de complacerlo en todo. Buscarle la vuelta. O sea, y yo, cuando voy a estar con él, yo trato de ir 4 veces al año a Estados Unidos. Doctora, y me tiene el bolsillo quebrado. Porque entonces cada vez que vamos a un sitio, si no le compro algo, entonces me pone guapo. Pero fuera de relajo, doctora. Con las terapias y con algunas estrategias de conducta que tú tengas, pues entonces tú puedes manejar eso. Acuérdate que aunque tú tengas un niño que tenga el trastorno del espectro autista, tiene que tener las técnicas de crianza. Y dentro de la técnica de crianza no queremos los chicos hiperregalados, porque también dan problemas conductuales. Sí. ¿Verdad que y eso de ellos son organizados, claro, todos. Claro. Pero una cosa, o sea, al extremo, doctora. En mi casa no hay un reguero porque ese niño lo recoge todo. En mi casa sí. ¿Cómo así? ¿El tuyo es reguero? Porque o sea, que hay una variante. Hay una variante, una cosa. Él recoge si uno le dice. O sea, él dice, vamos a recoger los juguetes y él los recoge, pero no diga que él dice que terminé, vamos a recoger todo. No, ahí yo llego de trabajar de noche y yo llego cuidando, no pisa un lego de eso, para no pegar el grito al cielo, porque mire. No, porque sí, porque él
por ejemplo, él no puede ver una silla donde no va, él no puede ver un papel donde no ese va. soy yo. Esas son las No conductas puede, o sea, realmente no. restrictivas. Pero como dicen, pueden haber niños con muchas rutinas, muy estructurados, pero igual pueden haber otros niños que sí son muy desorganizados. Y regularmente, a veces el que es más desorganizado tiene mayores problemas conductuales. ¿De acuerdo? Y acuérdense que trabajar un paciente con una condición del neurodesarrollo se trabaja por la habilidad que más disfunción le esté dando. ¿De acuerdo? Si es la hiperactividad, si es la inatención o si es el problema del lenguaje. Aprendan. Ah, ¿qué es esto? Aprovecha que hay una profesional aquí. ¿Qué es lo que está? Tranquila. Un momento, amigo. ¿Qué es lo que le aprovecha. va a preguntar? Cuidado. ¿Qué áreas específicas del cerebro afecta el autismo? Igualito que como el Yo me guión. puedo acostar. Igualito que como el guión. Ya me puedo acostar. Ya me puedo acostar ya. No, Yo pero hice ¿qué una tal? pregunta de verdad. No, pero ¿Qué Te área ganaste el premio Nobel de específica la Paz. del cerebro afecta el autismo? Bueno, principalmente acuérdate que esto es un problema de varias funciones, pero lo que más afecta es la parte frontal, que son las habilidades de concentración, son las habilidades de la comunicación y de lo que nosotros llamamos funciones ejecutivas. Es como afecta un poco la parte de la memoria, afecta la atención, afecta el que tú te puedas planificar como individuo, y eso principalmente, aunque vemos el cerebro por partes, es uno solo, porque igual pueden también tener afectaciones de estructuras cerebelosas. Y ahora nada más estamos hablando del cerebro, pero lo que más afecta dentro del cerebro es la parte del lóbulo frontal. Doctora, yo. Sí. Estamos en la escuela, Sí, ¿verdad? sí, sí. No, porque es lo que esto fue lo que le dijimos a todos los que están consumiendo Guay. nuestro podcast. Aquí vamos a aprender y vamos a servir como canal de herramientas para que ustedes aprendan también. Y los neuros tan caros, León, de Es aprovecha. decir, que aprovecharlo ahora. Aprovechala. Guay. Mi pregunta es Aprovecha. la siguiente, ya que tú estás echando con... Muchachos, eso fue unos cuartos que me cobraron cuando Los yo neuros vine tan caros, niño. aprovechala. Sí, esta es una consulta Sí, gratis. claro. Miren. Gracinola, mi amor. Un segundito. Denle me gusta, compartir. Y denle like. Suscríbanse y like. Que esto es una consulta gratis con una neuróloga. Bueno. Gratiti. Yo lo que Ve, quiero saber cuáles hazle son la pregunta que yo sé que eso es que la que viene, que yo le voy a mandar un fuego a mucha gente. Yo quiero saber cuáles son, para usted, cuáles son las terapias neurológicas más efectivas para el desarrollo de los niños. con autismo. ¡Bravo! Ey. ¡Aplausos, Ya está cogiendo la entrevista ya, de verdad. ¡Aplausos! Con Dios, León, gracias. ¡Retírese! Vamos, doctora. Hay que quizás trabajarlo de una manera integral. Acuérdense que nosotros esta toma de decisión la hacemos con el reporte de la neuropsicóloga. Pero también yo le dijera que depende de la edad del paciente, ¿de acuerdo? Para poder decidir. Las primeras terapias, creo que ustedes en el podcast anterior pues estaban hablando, una terapia que no se debe quedar cuando está un paciente de 24 meses, de esos 2 años, es la terapia ABA. A ver, y la ABA, lo que pasa es que yo la... Porque es la única que aquí te va a ayudar a mejorar las respuestas adaptativas, que muchas veces es lo que en etapas muy iniciales pues vemos en el paciente. Cuando hablamos de que es diferente, es que no me responde cuando yo le llamo, no me señala las cosas, lo que estamos, o simplemente juega solo, lo que queremos es adaptarlo al ambiente. Y una de las terapias iniciales más importantes es la terapia ABA. Sin embargo, otros tipos de terapias muy importantes, las terapias ocupacionales, las mismas terapias de educación conductual, tienen su importancia. Y ya más tarde, cuando el niño está un poco más adaptado, tenemos entonces que incluirle otras terapias como la terapia del lenguaje, que es bastante importante, y por ahí nos vamos en otros tipos de terapia dependiendo de la edad del paciente. Sin embargo, la decisión de la terapia la tenemos que manejar en conjunto con el neuropsicólogo. Nadie, ni siquiera por más experto que sea en el neurodesarrollo, puede tomar estas decisiones. Si no tiene la terapeuta, si no tiene la escuela, que aquí es bastante importante, y además no tiene el apoyo de los padres o la aceptación.
Perdone, pero entonces gracias por esa respuesta, ya lo tengo pendiente. ¿Por qué lo diagnostica la psicología y no la neurología? No, las pruebas psicológicas, cuando el médico neurólogo lo sospecha, debe mandar a pruebas neuropsicológicas, principalmente pruebas que sean sensibles para ver estas manifestaciones. El A2 es una escala que ustedes siempre van a tener que escucharla, porque el A2 es altamente sensible, no tan específica, pero es altamente sensible para el diagnóstico. Y además, como no tiene tanta sensibilidad, el A2 siempre tiene que mezclarse con otras escalas, con otras pruebas, como el CARS o el ADR, ¿de acuerdo? Y entonces son pruebas de tamizaje, pero esas pruebas es cuando el neurólogo o el pediatra que trabaja en neurodesarrollo sospecha la condición. Prueba de tamizaje es para tú saber cómo vas a seguir orientando el caso. Por eso no puedes trabajarla tú solo. Aunque el diagnóstico sea clínico, ¿de acuerdo? Okay. Pero tú tienes que marcar un objetivo de decisión de tratamiento, que la mayoría de las veces solo es la neurorehabilitación. Doctora, en español es con el neuro y con el psicólogo. Claro. En español, porque no es de que no, es los dos. No, pero es que siempre preguntan ¿qué psicólogo te lo diagnosticó? Entonces por eso la pregunta. Él es el neuropediatra. Claro. Déjame yo ponerme como a remangarme la cosa, porque es que esta pregunta es como le voy a mandar un fuego a mucha gente aquí. En este país no contamos con ni el equipo, ni el personal, ni los métodos, ni nada. O sea, aquí estamos trabajando con la mano. Y realmente hay más en el sector privado que en el sector público. Porque obviamente, como dije en el primer episodio que tuvimos, ustedes tienen que comer también y tenemos que ser conscientes. Claro. Obviamente puede ir un día a una persona que usted puede ser condescendiente y bueno, regalarle quizás la consulta, pero no puede porque en realidad usted tiene que comer y eso lo entendemos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en este país? ¡Por Dios! ¡Dios mío, ayúdame, Señor! Perdón, doctora, yo tenía que desahogarme, tenía que botar esta presión que tengo adentro. Porque es que no hay. Entonces, ay, doctora, hay tantos niños que necesitan ser diagnosticados. Hay tantos niños que necesitan tener sus terapias. Y hay tantos niños que necesitan la alimentación, que también es sumamente importante. Claro. Entonces, estamos como avanzando, pero en la parte pública, pero entonces no contamos con muchas cosas aquí, o sea, estamos en pañales todavía. Mira, yo pienso que para el diagnóstico, aquí hay muchos recursos humanos que sí pueden ayudarte. A través de esta iniciativa, yo soy la coordinadora de la Residencia de Neurología Pediátrica, que es una residencia bastante joven. Si en algún momento tenemos que empezar a hacer como alguna tarde, algún día que pueda yo evaluar algunos pacientes, compartir, un operativo médico, difundir un operativo médico, ahí es un poquito más difícil, no sé si llamarle operativo médico, que podamos difundir, que de manera temprana si tiene usted algún niño con alguna habilidad atípica, no necesariamente el comportamiento atípico te hace el diagnóstico, pero si quieres podemos empezar a hacer algo por ahí, por la parte del sector. ¿Tú ves lo que yo digo? Porque qué voluntad, señores, háganlo, porque esa mujer estudió en los países verdes, para allá, por lejísimo. Donde hay dólares. Y entonces, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Que aquí hay un viaje médico y de gente, que no puede, que tienen que hacer. Pues mira, hablen ustedes, porque ya yo te le va a dar una cosa. Yo sabía que ella iba a no puedo, doctora. Yo siempre he dicho que la voluntad del sector privado siempre ha estado. Ya tú sabes lo que dije con lo otro, ¿viste? ¿El qué? Espérate. Yo acabo de decir algo. Repíteme, porque se me fue como que el cerebro ya yo lo dije todo. del cuerpo. Repítelo, la voluntad de la qué? voluntad del sector privado siempre ha estado. ¿Ves? Ya yo dije eso. Entonces, ¿por qué es que no lo hacen? Terminen de hacerlo, por favor. Miren cómo ella vino de una manera elegante, fina, educada, a ofrecer sus servicios, señores. La cantidad de gente que le escriben a esta infeliz, a esta infeliz. Señores, es que están pasando trabajo, que no es fácil. Ustedes, ¿cuánto una terapia? 5, 4.
Y la alimentación, no, que tú no puedes darle esto porque tiene mucho azúcar, porque Sí, tiene mucho sí. carbohidrato. Oye, yo te Que enseño no, la factura. que no es Yo te enseño fácil. la factura del Se compré supermercado y aparte. eso delibera. Espérate, que tengo que hablar contigo porque hubo alguien que me llamó que necesita INSEAD y que lo ayuden. Una gente, Janelfrey, tengo que hablar contigo. Habla con Yanel. Y espérese, doctora, que aquí está la doctora y Janelfi, porque es un trabajo en equipo, neuropediatra y psicología. Mira, ya, ay Dios mío, señor, me gané un ladito más en el cielo. Apláudame, por favor. Sí, te lo vamos a aplauso para aplaudir, mí. pero recuerden, no van a explotarle ahora esas No, mujeres. no, en pero- Instagram diciéndole y dijeron que es gratis, no. No, espérense. Estamos estudiando posibilidades. y vamos- Posibilidad de un día. No, porque espérate, déjame recoger para atrás, espérate, déjame Tranquila, rebobinar, espérate, ya voy a rebobinar. Tranquila, Un fiera. día cada 2 meses busquen a la licenciada Beltrés o al psicólogo que ustedes tengan. Podemos hacer una mañana, 10 cupos, gratuitos. Ay, qué linda. Tú ves, porque eso es lo que yo digo. Es que Ya. se Siempre ha fue. habido. Claro que siempre Se hay, buscan doctora. el lugar, podemos ver cómo integramos también al sector público que es la residencia. Estamos de necesitando- Los diputados y los senadores que están en campaña ahora, oyeron, ustedes me están oyendo, bebé café, Ya está me casi- están no, oyendo. Ya está casi No, mira, diciendo nombre. Para ayudar, hay muchas personas Sí. en el sector gubernamental con intereses Claro. que sé que Sí, realmente hay personas, sí. o sea, Sí, uno no puedo ser mezquina, no se y es puede, real. hay, sí, hay sí. hay personas dentro del gobierno que tienen voluntad. No puedo, Sí. no puedo ser mezquino. Sí, no. Lo sí. que hacen falta es políticas Y en- públicas claras. y entidades Políticas también. públicas que puedan ir primero al sector educación. Porque es Ah, muy- pero todo lo el más mundo- triste es No, porque en que educación no te están haciendo nada. Ahí que no están te haciendo acepten nada. al niño. Lo más triste es que no tengas ni un cupo para inscribir a tu niño con una condición, no solamente TEA, sino también TDAH, Usted vio la noticia en el listín diario, discapacidad. el niño que no Así tenía, es. que no se lo querían aceptar. Así es. Entonces debemos empezar por ahí porque tenemos muchos recursos, principalmente en este ministerio, y también la gente del Ministerio de Salud Pública creo que pueden echar la mano, ¿no? Claro. Ay, Dios mío. Doctora, ¿qué ¿cuáles vamos son los a hallazgos hacer? más recientes en la investigación neurológica del autismo? Yo creo que la parte genética, porque ahora en este mismo momento se conocen como 200 o 300 variantes genéticas, pueden ser variantes de novo, la mayoría son variantes de novo, son como variantes nuevas, Ujú. que tenemos que ir viendo cómo se comporta el futuro, ¿de acuerdo? Posiblemente con uno o pocos casos, series de casos, para ver cómo se comportan y Sí. para ver si estas variantes que muchas veces corresponden a genes como ayudadores, si entonces van a afectar la funcionalidad del gen principal. Pero yo creo que se está viendo ya en un alto porcentaje la parte genética como causa. Bueno, no es la única. porque La en parte medicina, genética es la que se parte está viendo. genética, Sí, Se- como se- causa. Están fundamental. visualizando esa probabilidad. Ah. más. Claro. De que Es la venga. Porque mayor. hay rumores, por ejemplo, como el uso Pero- de las pantallas. Genética no es hereditaria, porque escuché ya Ah. a Charmin Ah. que venga de... No. Pero ahorita iba a Genética preguntar que si, puede ser que algo- si había una predisposición genética. Sí. Y no hay entonces- una ambiental, un ejemplo. Lo que pasa que es que esto afecta es de al causa poligénica. Esa es como la palabra, ¿no? Ok. Entonces, en donde se te mezclan muchas cosas, el ambiente y la genética. Pero si no tienes la genética, entonces, por más factores de riesgo que tú tengas durante la parte de la etapa prenatal o perinatal, en el embarazo, pues entonces no hay ningún problema. O en el postnatal inmediato, ¿no? Sí. Tiene que haber una mezcla. Como yo le digo para que me puedas entender, como la diabetes, ¿verdad? Ah, sí. Nuestros Ah, familiares ok. yo puedo tener el gen de la diabetes, pero igual Tengo una me vida cuido sana. en la parte ambiental, en la parte de la Una vida dieta, pues sana. puedo tener la Sí, porque, por predisposición ejemplo, y no sí, desarrollo la diabetes. Yo tengo, mi abuela era diabética, que en paz descanse, y mi hermano es prediabético y mi mamá también. Y mis tíos y eso, pero yo llevo una vida muy saludable, hago mucho ejercicio, como muy saludable y realmente Entonces, gracias tú a Dios estás no he tenido modificando nada. tu ambiente. Ujú. Acuérdate que un individuo como nosotros somos gen y ambiente, no podemos separarlo. Sí, Pero- entonces el tema genético, eso también me llamaba poderosamente la atención porque todavía escucho muchas personas, porque por ejemplo por el lado del papá del niño sí tiene primitos que tienen la condición de primos de su papá y por ejemplo por mi lado yo tengo 2 primos también que tienen hijos con la condición
O sea que es algo casualidad. Si ya tú haces un árbol genealógico como el que tú acabas de hacer, ¿verdad? Sí. Viendo rama materna y rama paterna, y si es una familia que va a querer seguir aumentando sus descendientes, ¿verdad? O una madre joven, entonces sí ahí está dado que la ciencia te pone a hacer una prueba que se llama microarreglo, que es una prueba en donde tú vas a ver si existe alguna mutación muy específica que pueda ayudarte a cierta consejería en algunas familias. Sin embargo, doctora, pero también me surge esta pregunta. Por ejemplo, el tema del síndrome de Down y el autismo. El síndrome de Down, perdón, porque no soy experta en el área, pero por ejemplo, el síndrome de Down tengo entendido que son personas a partir de los 35 años que pueden tener que pueden nacerle niños con síndrome de Down. Las personas, o sea, el autismo puede ser una persona hasta de 20 años que pueda tener un niño autista, o me equivoco. Ya el síndrome de Down no está muy estandarizado por edad, por eso tú vas a ver madres jóvenes que tengan pacientes con síndrome de Down. Ok, ya. La mayoría de las veces TEA también no tiene ninguna preferencia con edad. Sí. Se hablaba en algunos artículos anteriores las edades añosas de los padres y principalmente del padre, pero ya no tiene una relación tan fuerte. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bueno, ya respondida mi interrogante, continúa, ilustre. No, yo me he dado duro entrevistando. Yo me he dado duro. Tú eres un pupilo de Cavada, mi amor. Dime, lindo. Recomendaciones para los padres, fomentar el desarrollo saludable de sus niños TEA. La verdad es que inicien lo más rápido que puedan la rehabilitación. Es normal negarse en el diagnóstico, pero en el momento que estén en la negación del diagnóstico empiecen a trabajar. Porque sí se ha demostrado que si usted empieza una neurorehabilitación lo más precoz posible, puede caer con su niño en un porcentaje más alto de funcionabilidad. O sea que nosotros camino, lo estamos haciendo bien. Claro, lo que usted quiere en el camino es que su niño pueda, que tu niña pueda, que tu niño, sus niños puedan ser funcionales y tengan un oficio. Doctora, excelente. Yo debo de hacer estas reverencias. Usted tiene que yo volver, hasta me fui, yo hasta me fui, me quité el micrófono, porque yo me quedé con dudas. no, lo que pasa es que uno encontrarse profesionales que se desprendan de la parte, vamos a decirlo, la parte monetaria, porque como decía hace un ratito, que usted tiene que trabajar porque tiene que comer. Pero desprenderse como que de corazón para hacerlo, donde vivimos unos tiempos que la situación está muy difícil, hay muchas cosas que están pasando y la gente, los niños cada día más, o sea, va aumentando lo que es el tema del... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? De los diagnósticos. Exacto, de los diagnósticos, de los niños con la condición, las cifras, exactamente. Y de verdad, muchísimas gracias. No solamente gracias eso. por estar aquí con nosotros. No solamente eso, sino también el hecho de ser usted nuestra primera invitada a este ¡bravo! podcast. Nuestra primera invitada. ¡Aplauso, Y no solamente ha sido nuestra primera invitada, sino que también nos ha dado, nos ha edificado bastante con su conocimiento. Y quiero aprovechar mi espacio de comentario para decirle que le queda muy bonito ese vestido. Muy bonito. Y también, Doctora, de sus redes sociales, para que la gente la seguirla. siga. Señores, vamos a repostearla. Señores, hay que explicar lo bueno. Yaneri C. Polanco. Yaneri C. Polanco. Ese en todas, tanto en Facebook, en Instagram. Después me va a hacer... ¿Y tenemos dónde que podemos encontrarla? encontrarla Dele usted? payola, Ah, ¿dónde? claro, el centro, Se la ¿dónde cita. está? ¿Dónde que En te la... Hospital en Santo Domingo. En Hospital en Santo Neurokids. Domingo. En Búscalo, Neurokids. Neurokids. Perfecto, señores. No, pero aquí todo el mundo va a seguir a la doctora ahora mismo. Espérate. En vivo. Claro, claro. Como Momento. es Yaneris No, espérate. Yaneris Polanco. Señores, eso es increíble. Mira, eso son cosas de invitaciones de autismo. Mira, Yaneris no, Polanco. mentira, No, es que no me sale aquí Espérate. Polanco que... ella Momento, me tiene espérate. bloqueado. Yaneri, ¿cómo así? Eso soy yo que bloqueo a la Y. gente. Yaneri C. Sí, Polanco, con Y. mi hermano. Al final Y. Sí, no, y latina. Ya aquí la bueno, tengo, ya doctora. Déjeme ver si tiene gente que yo Se sigo. ve mejor en vivo la doctora. para ser Ay, sincero. Dios mío, muchos Sí, doctores, como digo yo. Ay, Yaneris C. Polanco. Señores, Yaneri C. recuerden, a ver mi cámara, esta es. Sí, recuerden, por favor, darle like, me gusta, comentar y suscribirse a este canal, porque esta entrevista, dele para atrás entera y mire la del principio para que Exactamente. usted vea lo que dijo esa señora.
seguir Sí. a Yaneri C. Polanco. Sí. Van a Exactamente. tener, denle like, comenten, compartan, sean felices y por favor sean empáticos porque estamos pasando la crujía, aunque usted no vea sonriendo. Y recuerden siempre que no están solos. No están solo. Gracias, señores. No se cansen, no se cansen. Esto fue Azul el Podcast. Azul el podcast.